Bienvenidos nuevamente a un video. Gracias por suscribirse y recuerden compartir este video si les va a ser útil. El día de hoy aprenderemos a resolver un ejercicio que son parte de los vectores y específicamente suma de vectores por el método gráfico. Y el ejercicio dice de la siguiente manera: un automóvil parte del punto A y se desplaza 8 kilómetros hacia el norte y luego 6 kilómetros hacia el este. Y la pregunta que nos hacen es: ¿cuál es su desplazamiento resultante? Lo primero que hay que observar acá es los datos que nos han proporcionado en este ejercicio. Entonces acá tenemos el primer dato. $8 kilómetros hacia el norte y luego 6 kilómetros hacia el este. Es lo primero que nosotros debemos de observar. Para ello entonces colocamos los datos que nos proporcionaron. Entonces acá datos. Lo primero que observamos en el ejercicio, en el planteamiento, es el vector de 8 kilómetros y hacia el norte. Y es lo primero que vamos a anotar ahí y lo vamos a denominar vector 1. Vector 1, 8 kilómetros hacia el norte. Y vector 2, 6 kilómetros al este. ¿Ya? Como se podrán dar cuenta, este vector que vamos a dibujar es un vector de gran magnitud. Por lo tanto, haremos uso de las escalas. Entonces, escala. Para ello vamos a utilizar la unidad de medida, que va a ser centímetros. Y un centímetro va a equivaler 2 kilómetros. ¿Ya? Entonces, con estos datos que tenemos acá, empezamos a resolver nuestro ejercicio. Pero antes de resolver, quiero aclarar acá que no siempre va a ser un centímetro, tampoco 2 kilómetros. Bien podríamos trabajar un centímetro que equivalga un kilómetro, por ejemplo, o acá una pulgada que equivalga a un kilómetro. Entonces acá estos valores siempre van a variar. Estos valores siempre va a ser gusto de cada estudiante o de cada uno de nosotros que estamos resolviendo algún ejercicio. Entonces, como ya logramos identificar los datos en este ejercicio, lo que procede ahora es dibujar o trazar el vector número 1 y que va a tener una magnitud de 8 kilómetros con una dirección hacia el norte. Entonces, como 8 kilómetros es una magnitud muy larga, utilizamos esta escala. Y un centímetro es igual a 2 kilómetros. Y con la ayuda de una regla, ¿sí? Con la ayuda de una regla, vamos a trazar nuestro primer vector, que va a tener una magnitud de, si un centímetro vale 2, ¿cuántos centímetros voy a necesitar para 8 kilómetros? Entonces, 8 dividido entre 2 va a ser 4. Por lo tanto, necesitaremos 4 centímetros. Entonces acá mi vector va a ser de
suponiendo que cada cuadrito valga 1 centímetro, entonces tenemos acá 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Tenemos 4. Sin olvidarnos que la dirección va hacia arriba. Este va a ser mi vector número 1. ¿Ya? Entonces acá vamos a dividir estos espacios. De aquí para acá tenemos 2 kilómetros. Acá 4 kilómetros, 6 y por último 8 kilómetros. Nuestro segundo vector, que es esta la que aparece acá, tiene una longitud de 6 kilómetros y va hacia el este. Y cuando trabajamos suma de vectores por el método de polígono, nos dice que el segundo vector se empezará a dibujar en el punto final del vector número 1 o donde finaliza el vector número 1. En este caso, el punto de partida del vector número 2 va a ser en este sitio. Y como nos indican que tenemos un vector de 6 kilómetros y 6 entre 2 nos da 3, por lo tanto vamos a trazar un vector de 3 centímetros. Recordemos cada cuadrito, les había indicado que tiene una longitud de 1 centímetro. Entonces acá 1, 2 y 3. No olvidemos colocar nuestra flechita, o no olvidemos colocar la puntita del vector para que nos indique que realmente estamos trabajando con este vector. Ahí estamos. Lo mismo, empezamos a dividir centímetro por centímetro. Aquí va 1, aquí va 2 y aquí está la tercera. Y empezamos a colocar el valor de cada centímetro. Acá son 2 kilómetros, 4 y acá 6 kilómetros. ¿Cómo voy a trazar la resultante? La resultante va a ser la distancia que hay entre el punto de partida del vector número 1 con el punto final del vector número 2. Entonces empezamos a trazar nuestra resultante de aquí hasta acá. La línea roja o el vector rojo es nuestra resultante. Y con la ayuda de una regla vamos a medir cuántos centímetros hay desde el punto de partida hasta el punto final. Entonces, este resultado, como yo ya hice el ejercicio, entonces acá este resultado nos dio de aquí para acá 5 centímetros. Y como la escala que utilizamos fue centímetros y 1 centímetro vale 2, entonces acá ya no vamos a colocar 5 centímetros, sino que vamos a multiplicar este valor por 2. Entonces acá nos va a dar como resultado 10 kilómetros. ¿Ya? 10 kilómetros. Ahora bien, para colocar la dirección exacta, tenemos que medir el ángulo que nos están dando acá, ¿ve? Siempre con la ayuda de un transportador. ¿Ya? Con nuestro transportador vamos a medir
el ángulo que tenemos de aquí para acá, ¿ya? Entonces, el resultado que vamos a obtener va a ser 37 grados, ¿ya? Entonces, nuestra resultante al final va a ser 10 kilómetros. Hay que colocar siempre la unidad de medida porque eso va a ser un error si no lo vamos a colocar. 10 kilómetros al norte, ¿ya? A 37 grados hacia el este, ¿ya? Entonces, de esta forma hemos trabajado nuestro ejercicio. Recuerden que las medidas de los vectores tienen que ser exactos, ¿ya? Así es de que muchísimas gracias por haber participado y ver este video. Bendiciones.